Muy bien, pues les doy la bienvenida a todos a esta nueva serie llamada El fin de los tiempos y el juicio final. El fin de los tiempos y el juicio final. ¿Ok? Es un tema complicado, ¿no? Es un tema difícil, no es un tema muy popular, especialmente en nuestra cultura hoy. No, a mucha gente no le gusta escuchar estos temas, pero está en la Biblia y creo que vale la pena que lo estudiemos. Así es que vamos a hacer un esfuerzo por estos 3 meses, poder profundizar en este tema y ver qué nos dice realmente la Biblia al respecto. Y la primera clase de esta serie se va a llamar ¿Por qué el juicio final? ¿Por qué el juicio? ¿Por qué tiene que haber eso del juicio? ¿No podría evitarse ese tema? ¿No lo podríamos sacar de la Biblia, hacerlo a un lado, omitirlo? ¿Por qué tiene que haber un juicio? ¿Verdad? Vamos a comenzar definiendo lo que el concepto del juicio final es. Si vamos a un diccionario bíblico, vamos a encontrar algo como esto. La común expresión juicio final no se halla en el Antiguo Testamento. Por ella se entiende generalmente que toda la humanidad comparecerá ante Dios un día determinado para ser juzgados por sus obras y para oír cada uno la decisión acerca de su destino eterno. Esta noción comenzó con los profetas postexílicos, cuyos modos de expresión evolucionan en la dirección de la apocalíptica, que se refiere directamente a un juicio final y universal que engloba a los pecadores del mundo entero y a todas las colectividades hostiles a Dios y a su pueblo. Sí que esa es una definición de diccionario bíblico acerca de lo que es el juicio final. Es una enseñanza que se encuentra en la Biblia. Se refiere a un evento y a una serie de eventos que se han dado a través de la historia bíblica y que nos llevan hacia un desenlace, hacia un punto final de la humanidad. ¿Okay? Para empezar, hay que tratar de entender un poco mejor quién es Dios. Como saben, hemos estado revisando los domingos este taller de los nombres de Dios, o que también se llama Redescubriendo a Dios. Hemos descubierto y redescubierto aspectos del carácter de Dios, del corazón de Dios, de cómo piensa Dios, de cómo es Dios, pero hay otro aspecto que también tiene que ver con Dios. Y lo encontramos en un pasaje tan temprano como Génesis 18:20, que dice, entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. Entonces se acercó al Señor y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay? Lejos de ti el hacer tal cosa. Matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? El juez de toda la tierra. Aquí tenemos a Abraham, el patriarca de Israel, y encontramos en este capítulo de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, de la nada, de estar obviamente tratando con este asunto de lo que iba a pasar con estas ciudades, de la nada Abraham revela un aspecto de quién es Dios. Dice, tú que eres el juez de toda la tierra. La palabra hebrea para juez, la palabra shafat, significa juzgar, decidir, adjudicar un asunto entre dos partes en una corte o un emplazamiento menos formal. Implica autoridad para castigar y capacidad de tomar la última decisión. Esto es juzgar desde el hebreo. Y la Biblia presenta desde tiempos tan tempranos como Génesis 18 a un Dios que sí es amor, que sí es compasión, que sí es justicia, que sí es también alguien que manda a Jesús a morir por la humanidad, pero también es el juez.
y alguien que tiene el derecho a juzgar. Sí, él tiene el derecho a juzgar. Otras escrituras que nos confirman que tenemos un Dios con derecho a juzgar. Primera Crónicas 28:9 dice, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Y tenemos un Dios que investiga el corazón humano. Proverbios 20:27 en la Biblia textual. Lámpara de Yahweh es el espíritu del hombre, que escudriña las profundidades del alma. Otra referencia a este poder que tiene Dios de ver adentro del ser humano, lo que hay por dentro. Jeremías 17:10. Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Nuevamente, Dios mismo afirmando que Él revisa el corazón humano y a cada uno le da según sus acciones. Piensa en esto. Revisa el corazón humano y a cada uno le da según sus acciones. Apocalipsis 2:23. Así sabrán las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. ¿Tiene Dios el derecho a juzgar? ¿Tiene Dios el poder para juzgar? ¿Tiene Dios la capacidad de ser completamente justo? Porque sabes bien que cuando juzgamos, podemos equivocarnos, podemos emitir juicios incorrectos, podemos emitir juicios antes de tiempo, podemos emitir juicios fuera de lugar y seguramente tú y yo hemos caído en eso muchas veces, porque al hablar y tratar de discernir un problema, los seres humanos cometemos muchos errores y nos equivocamos. ¿Por qué? Porque no conocemos los asuntos a plenitud. Por ejemplo, puede llegar una persona y nos cuenta una parte de la historia y rápidamente hacemos un juicio y mandamos ahí condenaciones y todo, pero ni siquiera hemos escuchado el otro lado, ¿no? Y ya creímos una versión. Eso nos pasa muy frecuentemente. Y obviamente es un riesgo en la consejería cristiana ser rápido para juzgar y ser rápido para sacar conclusiones, porque entonces no somos buenos consejeros, somos parciales y necesitamos siempre tener esa paciencia para escuchar ambos lados de la historia y así poder armar un mejor juicio y aún así nos podemos equivocar. ¿Por qué? Porque los seres humanos no tenemos el poder de ver el corazón humano, de ver lo que hay adentro. Solo Dios sabe lo que hay atrás de las acciones. Solo Él sabe lo que hay atrás de las palabras, lo que sale de nuestros corazones. Así que la Biblia nos presenta un Dios que escudriña los corazones y los pensamientos de los hombres y de esa manera puede emitir juicios justos, perfectos, completos, donde no hay error, donde no hay falla. Así que, pues, esa es una buena noticia, ¿no crees? Dios no nos va a juzgar por la apariencia. Dios no va a cometer un error con nosotros al juzgarnos. Él no le va a pasar como el derecho humano, la justicia humana, que de repente mete a alguien a la cárcel por error 10 años y luego ya lo sacan y le piden una disculpa y ya vayas a su casa, ¿no? Él no se equivoca de esa manera. Así que cuando Dios juzga, podemos confiar que es un juicio justo. ¿Ok? Entonces recuerda, esa es la capacidad que tiene Dios. Ahora, cuando se habla de juicio en la Biblia, resulta que hay varios nombres que aparecen en diferentes textos bíblicos que se refieren a días específicos de juicio, días dedicados al juicio. Por ejemplo, está la palabra o la frase día del juicio, la encontramos en pasajes como Mateo 10:15 o 2 de Pedro 2:9, o también la frase día del Señor, Amós 5, Sofonías 1, 1 Tesalonicenses 5 y 2 de Pedro 2 también, en capítulo 3. Recuerden que también hemos hablado aquí que el día del Señor se refiere al domingo, ¿sí?
Hay dos usos que se le da a la frase día del Señor en la Biblia. Uno es para el día de reunión, el día domingo, y el otro es para el día del juicio, y también es el día del Señor. También día del Señor Jesús o día de Cristo, y aparece en 1 Corintios 1:8, 2 Corintios 1:14, Filipenses 1:6, y también el día de la ira. Y tenemos, por ejemplo, Sofonías 1:15, Romanos 2:5, Apocalipsis 6, 1 Tesalonicenses 1. ¿Ok? Así que todas estas frases tienen que ver con el tema del juicio y aparecen a lo largo de toda la Biblia. Las vas a encontrar en Antiguo y en Nuevo Testamento. Y hay que entender también, por ejemplo, por qué se llama juicio final. Si dice final, quiere decir que hubo juicios anteriores, y efectivamente, ya hubo otros juicios. Por ejemplo, el primer juicio de todos fue en el jardín del Edén, con Adán y Eva, cuando Dios los juzga por haber desobedecido y les impone una sentencia. Luego tenemos el juicio que Dios le da a Caín por el asesinato de su hermano. Luego el juicio que Dios da a la humanidad de aquella época, de los tiempos de Noé, con el diluvio, que también lo hemos tratado en algunas series aquí. Después el juicio que Dios emite contra la humanidad del tiempo de la Torre de Babel y lo que estaban haciendo. Luego el juicio contra las ciudades de Sodoma y Gomorra. Luego el cautiverio babilónico, la invasión a Siria y más. Así que si sigues leyendo el Antiguo Testamento, vas a encontrar diversos momentos de juicio, donde Dios ejercita su derecho a juzgar y emite un juicio. ¿Ok? Sin embargo, va a haber un juicio último, llamado juicio final. A diferencia de los otros juicios que fueron locales o temporales, este juicio va a ser definitivo. Y no va a abarcar una ciudad, no va a abarcar un área geográfica, sino va a abarcar a toda la humanidad de todos los tiempos desde que el ser humano existe. Por eso se llama el juicio final. Y es una enseñanza bíblica. Ahora, ¿qué críticas y objeciones existen contra la idea del juicio? Bueno, la primera, este tema del juicio final se ha prestado a lo que se conoce como abuso teológico y manipulación. Sí, a lo largo de la historia del cristianismo ha habido predicadores que han abusado del tema del juicio, del tema del infierno, del tema del castigo eterno, ¿no? Y han predicado, así como vemos ahí en la imagen, un predicador echando fuego por la boca, ¿no? El fuego del infierno desde el púlpito. Entonces, esto ha sido algo común que a lo largo de la historia se presenta. Y por ejemplo, en la imagen del lado derecho tenemos el asiento del doliente, que en el siglo XIX, en circuitos metodistas de predicación, se daba este tipo de predicación de condenar y de infundir miedo al infierno en los pecadores y vergüenza pública, y la gente que estaba de visita terminaba llorando ahí en su banca, por eso le llamaban el asiento del afligido, y ahí llamaban al pecador a arrepentirse, y todo esto fue generando con el tiempo esta estrategia o técnica que terminó siendo la famosa oración del pecador. El que en una oración de 2 minutos o menos, tú puedes ser salvo y puedes ser cristiano de acuerdo a pues las principales corrientes evangélicas. Viene de esos momentos en el siglo XIX cuando predicadores abusaban de este tema del infierno y creaban reacciones emocionales en la gente. Entonces, hay personas, los escépticos o los críticos a la fe cristiana, este es uno de sus argumentos, que se abusa mucho del tema del infierno y del juicio final y se manipula a la gente. Y bueno, a lo largo de la historia vemos que sí pasó, efectivamente. El otro desafío para estudiar el tema del juicio final es la influencia de la cultura moderna. Por ejemplo, estas frases que ves en pantalla. Ya no me digas nada.
¿no? Hasta son memes ya que hacen los jóvenes. No, no me digas nada. O no te metas en mi vida. O respeta mi privacidad. Ese está muy de boga ahorita. Es muy importante para la gente esta idea. Y el famosísimo, no me juzgues, no me juzgues, ¿no? Bueno, a lo mejor son frases que hemos dicho en la vida también, pero especialmente en la cultura, en este momento, son muy fuertes. Es una manera de pensar de toda una generación. La generación actual no quiere ser juzgada, no quiere rendir cuentas. Y hay muchísimos jóvenes en generación Z, muchísimos millennials, y aún también de nuestra generación, de los que ya no estamos tan chavitos, que nos cuesta mucho esta idea de tener que rendir cuentas. Y lo relacionamos con Dios y nos causa un choque eléctrico, ¿no? Pero ¿por qué tiene que haber juicio si nadie me puede juzgar? Si todo mundo debe respetar mi privacidad. Bueno, Dios no piensa así. Él tiene razones para pedirle cuentas al mundo. Él tiene razones de peso para pedirle cuentas a la humanidad. Y a lo largo de esta serie vamos a ver esas razones y vamos a ver cómo Él está pensando hacer ese juicio. Así que si algo, y a pesar de estas objeciones, si de algo podemos estar seguros es que la Biblia sí nos habla del juicio final. Sí va a pasar. Tenemos esa certeza incluso desde el Antiguo Testamento, donde ya aparecen menciones a un día específico. Salmo 96:13, canten delante del Señor que ya viene ya para juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. Un aviso, un anuncio de que un día pasaría eso. Eclesiastés 12:13, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme, pues, a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. ¿Ok? Aquí el autor del libro de Eclesiastés advirtiendo, ok, tú puedes vivir como quieras, pero al final va a haber un juicio. Dios va a pedirnos cuentas de lo que hagamos. Y Daniel 12, un libro del Antiguo Testamento con lenguaje apocalíptico o una manera de escribir apocalíptica, el único del Antiguo Testamento, dice, versículo 1, entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se haya anotado en el libro, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. ¿Okay? Estos son algunos de los ejemplos que encontrarás en el Antiguo Testamento de menciones hacia un día específico, un día de juicio, un día de comparecencia de la humanidad y especialmente del pueblo de Dios ante su Dios. ¿Okay? Sin embargo, puedes ver que no es un tono negativo. El Salmo 96 nos dice, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. Va a ser un día donde esa justicia que hemos anhelado, esa justicia que no vemos en este mundo, por fin se va a dar, por fin va a suceder. Y Él va a tratar asunto por asunto, caso por caso. Va a ser algo espectacular. Ni imagino, ni alcanzo a imaginar para nada cómo va a ser tener a la humanidad completa y Dios juzgando a cada persona. Ahora, después del Antiguo Testamento y antes del Nuevo Testamento, hubo un periodo de 400 años que se le llamó el periodo intertestamentario, donde se produjo literatura judía que si bien no se considera inspirada por Dios, al menos en toda la rama de iglesias protestantes, solamente el catolicismo lo considera así. Pero bueno, son libros históricos que son útiles para saber cuál era la idiosincrasia de la época. ¿Qué pensaba la gente de ese tiempo?
Y aquí tenemos algunos ejemplos de libros deuterocanónicos y apócrifos del periodo intertestamentario, para que entendamos cómo estaba la cosa en los días precisamente en que llegó Jesús al mundo. Judith 16:17. Ay de las naciones que amenazan a mi pueblo. El Señor Todopoderoso los castigará en el día del juicio. Las entregará al fuego y los gusanos, y llorarán de dolor eternamente. ¿O qué tal Sabiduría 3:18? Si mueren jóvenes no tendrán esperanza, y el día del juicio no tendrán quien los consuele. A la gente perversa le espera un destino terrible. ¿O qué tal Segunda de Esdras 12:33-34, de la Biblia del Oso, una edición de 1569, y aquí está en un español antiguo, a ver si me sale? Porque él los hará venir a juicio y desde que los haya conocido los castigará, porque él librará al resto de mi pueblo, los que por los trabajos habrán escapado hasta mis términos, y él los alegrará hasta que venga el último día del juicio, del cual ya te hablé al principio. Un español antiguo. Bueno, ¿qué vemos aquí? Que también en el periodo intertestamentario, el pueblo de Israel, el pueblo judío, creía en el juicio. Por eso su literatura de la época lo refleja. Lo seguían creyendo. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Y estoy haciendo nada más dándote un vistazo rápido, porque hay mucho material. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista comienza en Mateo 3:7, pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Juan el Bautista, el profeta, estaba anunciando el día del juicio. El mismo Jesús lo hizo varias veces. Aquí tenemos en Mateo 24, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. En el Evangelio de Jesús, el tema de su regreso y el juicio final fue un tema importante. Lo vamos a estudiar en esta serie. ¿Y qué tal los apóstoles? Según de Tesalonicenses 1:5. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes, y a ustedes que sufren les dará descanso. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Más referencias. También el Nuevo Testamento, de forma más concisa, nos habla ya de un día del juicio. Entonces, de acuerdo a la Biblia, un día, hermano, hermana, un día el mundo va a ser juzgado. Un día, toda la humanidad vamos a dar cuentas de nosotros, de la vida que Dios nos dio ante el dador de la vida, el creador del universo, aquel que nos formó desde el vientre de nuestra mamá. Ante él vamos a tener que dar cuentas. Así que Antiguo Testamento nos avisa, Nuevo Testamento lo confirma y lo aclara, y aún en la literatura popular de la época de Cristo, la gente creía que iba a haber un juicio. Entonces, ¿qué postura deberíamos asumir al respecto? Y con esto termino. Mateo 16:24. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Jesús habló mucho de este tema, y lo que encontramos aquí es desde el llamado al discipulado, a seguirlo. Usamos mucho este tipo de pasajes, Lucas 9:23, Mateo 16:24, cuando Jesús llama a sus primeros seguidores. Y a veces nos enfocamos mucho en lo que pide. Niégate a ti mismo, carga con tu cruz cada día, síguelo. Pero al final dice, ¿por qué? ¿Qué nos debe motivar a aceptar su yugo? ¿Qué nos debe motivar a aceptar su cruz? Y él apunta hacia el juicio final.
él apunta hacia ese día. Y dice, en ese día van a recibir recompensa. El Padre va a recompensar a cada persona según lo que haya hecho. Así que si las personas deciden seguir a Cristo, si las personas deciden obedecerlo y seguir sus pasos, va a haber una recompensa en el día del juicio. No solo va a ser un día para juzgar y condenar, vamos a ver qué significa eso durante la serie, pero también va a ser un día de recompensas. También va a ser un día donde Dios va a reconocer la fe de aquellos que perseveraron hasta el final y fueron fieles. Así que no debemos verlo como algo negativo, especialmente los creyentes. Para nosotros, el día del juicio es una buena noticia, es una gran noticia. Y es más, debemos esperarlo con ansias. Así que a lo largo de esta serie yo te invito a que nos sigas porque mi objetivo es revisar a cada pasaje que se encuentra en el Nuevo Testamento, lo más que alcancemos, que tiene que ver con el fin de los tiempos y el juicio final. Y vamos a descubrir qué nos dice la Biblia. Te invito a que lo sigas.